Cuando la sangre sale de los pulmones y entra a la arteria sistémica, habitualmente tiene una presión de oxígeno de aproximadamente 95 milímetros de mercurio. La sangre oxigenada que sale de los pulmones, una gata. Se puede ver entonces que la disociación de la saturación de oxígeno sistémica es de promedio aproximadamente de 97%. Estamos aquí en el curvar. Por el contrario, si la sangre venosa vuelve a los tejidos periféricos y la presión de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina va a ser aproximadamente del 55%, que es lo que me indica esta gráfica. La cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina en la sangre de una persona normal es de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Cada gramo de la hemoglobina se puede unir máximo a 1.34 mililitros de oxígeno, que esto equivale más o menos a 1.39 mililitros cuando la hemoglobina es químicamente pura. Los 15 gramos de hemoglobina que se unen que tienen 100 mililitros de sangre se pueden combinar con un total de casi 20 mililitros de oxígeno si la hemoglobina está saturada al 100%, que es lo que ocurre regularmente. Esto se suele expresar como 20 volúmenes por ciento. La curva de disociación de la hemoglobina también se puede expresar en forma de volumen porcentual de oxígeno, en lugar de lo que es la saturación porcentual de hemoglobina, por lo que estamos viendo aquí, pero podemos expresar en volumen, lo podemos expresar en saturación, o lo podemos expresar también por la presión de dióxido de carbono, de dióxido de oxígeno. La cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos está dada por la cantidad total de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal, que es aproximadamente 19.4 ml por cada 100 mililitros de sangre. La cantidad total de oxígeno unida a la hemoglobina en la sangre arterial tiene una saturación del 97%, como hemos dicho, que me va a dar 19.4 ml por cada 100 mililitros de sangre. Cuando esta atraviesa los capilares fisurares, esta cantidad se va a reducir a un promedio de 14.4 ml, porque la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio en los capilares fisurares, como hemos visto. Entonces la hemoglobina va a trabajar una saturación del 75%, lo que me va a dar un promedio de 14.4 mililitros en lo que son los capilares fisurares. Así, en condiciones normales se transportan aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. ¿Cómo varía esto durante el ejercicio? ¿Cómo se va a transportar el oxígeno durante el ejercicio intenso? Durante el ejercicio intenso, las células musculares van a utilizar el oxígeno, entonces va a aumentar lo que es el metabolismo de las células a una velocidad rápida. En casos extremos, puede hacer que la presión de oxígeno del líquido intersticial disminuya desde los 40 milímetros de mercurio hasta un valor tan bajo como 15 milímetros de mercurio. A esta baja presión solo van a permanecer unidos a la hemoglobina 4.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces me va a disminuir lo que es el transporte de oxígeno.
a esta presión tan baja, solo van a permanecer unidos a la hemoglobina. 19.4 van a disminuir de 19.4 mililitros a 4.4 o 15 mililitros, que es la cantidad de oxígeno que realmente se libera en el tejido por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Lo que significa que se libera el triple de oxígeno normal por cada volumen de sangre que atraviesa el tejido. Esto se debe de tener en cuenta que el gasto cardíaco puede aumentar incluso 6 a 7 veces el valor normal en corredores de maratón o en pacientes que entrenan de forma habitual. Entonces, este volumen de sangre va a dar lugar a un aumento de 20 veces del transporte de oxígeno hacia los tejidos. El tejido muscular, entonces, con una frecuencia disminuye a un valor que está ligeramente por debajo del valor normal, incluso durante un ejercicio muy intenso. Existe un coeficiente de utilización para esto, que es el porcentaje de sangre que excede su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares. Esto se va a denominar coeficiente de utilización. El valor normal de este coeficiente es de 25%, es decir, que el 25% de la hemoglobina oxigenada cede su oxígeno a los tejidos. Durante el ejercicio intenso hemos dicho que van a aumentar, puede aumentar lo que es el gasto cardíaco. Entonces, durante el ejercicio intenso, este coeficiente de utilización de todo el cuerpo puede aumentar hasta 75 u 85% su valor normal. En las zonas tisulares locales en las que el flujo sanguíneo es extremadamente lento o la velocidad metabólica es elevada, se han registrado coeficientes de utilización próximo al 100%, es decir, que se cede prácticamente todo lo que es el oxígeno a los tejidos. Entonces, el efecto de la hemoglobina va a tener un efecto amortiguador, va a servir para amortiguar lo que es la presión de oxígeno tisular. Aunque la hemoglobina es necesaria para transportar lo que es el oxígeno hacia los tejidos, va a realizar otras funciones esenciales para la vida. Esta función también, la hemoglobina me va a servir como un sistema amortiguador tisular del oxígeno, es decir, que la hemoglobina de la sangre es el principal responsable de estabilizar lo que es la presión de oxígeno en los tejidos, lo que se puede ver porque es el principal transportador del oxígeno hacia los tejidos, así que todo el oxígeno se va a transportar unido a lo que es la hemoglobina. Entonces, por lógica, me va a servir como amortiguador para transportarlo hacia los tejidos según la utilización que lo vayan a tener. Entonces, la hemoglobina ayuda a mantener una presión de oxígeno casi constante en los tejidos. ¿Cómo hacer? En condiciones basales en los tejidos va a haber 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo que van a atravesar los capilares. Por lo tanto, la presión de oxígeno tisular normal no puede aumentar por encima de 40 mililitros de mercurio, porque si lo hiciera no se va a liberar desde la hemoglobina la cantidad de oxígeno que necesitan los tejidos. Por lo tanto, para su liberación, la presión de oxígeno tisular tiene que ser menor de 40 mililitros de mercurio.
De esta forma, la hemoglobina normalmente va a establecer un límite superior de presión de oxígeno en el tejido aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. En este caso, en que la presión aumenta, no se va a poder liberar el oxígeno de la hemoglobina en los tejidos. Si tenemos una presión de oxígeno mayor a los 40 milímetros de mercurio, no vamos a liberar oxígeno a los tejidos. Necesita sí o sí esta presión para poder liberar lo que es el oxígeno. Por el contrario, durante el ejercicio intenso se debe liberar desde la hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales de oxígeno, hasta 20 veces su valor normal. Este suministro de oxígeno suplementario se puede conseguir con una pequeña disminución adicional de la presión de oxígeno tisular, que se va a deber a la pendiente inclinada de la curva de disociación de la hemoglobina y a un aumento del flujo sanguíneo tisular que produce una reducción de lo que es la presión de oxígeno, como vemos aquí en la figura. Hay un aumento de la presión de oxígeno sanguíneo sobre la cantidad de oxígeno que va unida a la hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Al aumentar el flujo sanguíneo tisular, hay una pequeña disminución de lo que es la presión de oxígeno en el tejido, es decir, que hay una disminución muy pequeña que hace que se liberen grandes cantidades de oxígenos adicionales desde la hemoglobina. Así, la hemoglobina de la sangre cede automáticamente su oxígeno hacia los tejidos, manteniendo una presión constante, aproximadamente entre 15 a 40 milímetros de mercurio, para que se puedan liberar estas cantidades adicionales de oxígeno que se necesita durante el ejercicio intenso. Entonces, cuando la concentración atmosférica de oxígeno se modifica, el efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo una presión de oxígeno tisular casi constante. Por eso me va a servir como un amortiguador para mantener lo que es el equilibrio de la presión de oxígeno que se necesita para regular lo que es la liberación de este oxígeno a nivel tisular, a nivel de los tejidos, y no se pierda todo el oxígeno, pero sí llegue el oxígeno necesario hacia los tejidos. Entonces, la presión de oxígeno normal de los alveolos es de aproximadamente 104 milímetros de mercurio, pero cuando, por ejemplo, subimos una montaña, cuando se sube al avión y puede disminuir fácilmente lo que es la presión de oxígeno hasta la mitad de lo que es esta cantidad, va a disminuir lo que es la presión de oxígeno hasta la mitad. Por otro lado, cuando se entra en zonas de aire comprimido, como por ejemplo cuando se hace buceo, cuando nos metemos en la profundidad del mar, o cuando nos sometemos a cámaras presurizadas, la presión de oxígeno puede aumentar hasta 10 veces su valor normal, estos 104 milímetros de mercurio. Incluso en estos casos la presión de oxígeno tisular va a cambiar poco. En la curva de disociación de oxígeno a la hemoglobina se puede ver cuando la presión de oxígeno alveolar disminuye hasta un valor tan bajo como 60 milímetros de mercurio, que la hemoglobina arterial sigue saturada con oxígeno en un 89%, 8% por debajo de lo normal, que sería a una saturación del 97%. Además, los tejidos siguen extrayendo aproximadamente 5 mililitros de oxígeno por cada 100
Así, la presión de oxígeno tisular apenas se modifica a pesar de la marcada reducción de la presión de oxígeno al llegar desde 104 milímetros de mercurio hasta 60 para mantener lo que es la sangre oxigenada que tiene que llegar a los tejidos. ¿Qué factores me van a reemplazar la curva de disociación de oxígeno de hemoglobina? Cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con un pH aproximadamente de 7.2, la curva de disociación se desplaza hasta un 15% hacia la derecha. En cambio, cuando la sangre se hace ligeramente alcalina, un pH de 7.6, la curva de disociación se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, el pH me va a influir al desplazamiento de la curva de disociación de oximoglobina. Además, vamos a tener otros factores que me van a desplazar la curva hacia la derecha. Estos son el aumento de la concentración de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura sanguínea y el aumento de la concentración de 2,3 bifosfoglicerato. Si nos damos cuenta, estos tres factores que me desplazan la curva hacia la derecha también me van a aumentar, también me van a influir lo que es el pH. Entonces, con un aumento de concentración de dióxido de carbono vamos a tener un pH ácido, un aumento de la temperatura también y con un aumento de la concentración de carbono también. Entonces me va a influir también por el mismo mecanismo de la acidificación del pH. Va a haber un efecto conocido que se llama el efecto de Bohr. Esto lo que hace es que el aumento del dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Este desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno hacia la derecha en respuesta de lo que es el aumento del dióxido de carbono y de los iones de hidrógeno de la sangre tienen un efecto significativo porque me van a aumentar lo que es la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y me va a mejorar lo que es la oxigenación de la sangre en los pulmones. A esto se llama el efecto Bohr, que esto es cuando la sangre atraviesa los tejidos y el dióxido de carbono se difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esta difusión me va a aumentar lo que es la presión de dióxido de carbono sanguíneo, que a su vez me va a elevar lo que es la concentración sanguínea de bicarbonato, de ácido carbónico y de los iones de hidrógeno. Y estos efectos me van a desplazar lo que es la curva de disociación oximoglobina hacia la derecha, haciendo que el oxígeno se disocie de la hemoglobina y liberando de esta manera mayores cantidades de oxígeno a los tejidos. Eso es lo que se conoce como el efecto Bohr, el desplazamiento de la hemoglobina y el desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha para que se libere más cantidades de oxígeno. En condiciones de reposo normales se transportan 4 litros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre desde los tejidos hasta los pulmones. Ese es el transporte de dióxido de carbono que hay en la sangre. La cantidad de dióxido de carbono de sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales. Ya hemos dicho que va a ser uno de los reguladores
para poder transportarse. ¿Cuáles van a ser las formas químicas en las que se transporta el dióxido de carbono? Una pequeña parte del dióxido de carbono se transporta en estado disuelto hasta los pulmones. Esto va a estar dado por lo que es la presión de dióxido de carbono de la sangre venosa, que es de 45 mililitros de mercurio, y en la sangre arterial de 40 mililitros de mercurio. La cantidad de dióxido de carbono que está disuelto en el líquido de la sangre es de aproximadamente 2.7 mililitros por decilitro, que equivale más o menos al 7% del dióxido de carbono transportado. También va a estar transportado en forma de ion bicarbonato. Este va a ser en la presentación en la que más se va a transportar, que va a equivaler al 70% del transporte de dióxido de carbono, y el restante se va a transportar en combinación con lo que es la hemoglobina y las proteínas plasmáticas en forma de carbamino hemoglobina, y ese va a ser el porcentaje tal, y las tres formas en las que se van a transportar el dióxido de carbono hacia lo que son los tejidos, que es más sencillo ese transporte que la del oxígeno, como acabamos de ver. Y ese sería el transporte de dióxido de carbono y del oxígeno de la sangre hacia los tejidos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. El tema que nos falta es respiración normal, que ahí en la respiración también vamos a volver a repasar un poco lo que es el transporte y lo que son los cambios físicos que vimos en el anterior tema, acompañado de lo que es la frecuencia respiratoria y el transporte del dióxido de carbono por inspiración y la expiración. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. El de respiración normal, sí, porque no vamos a ver el otro que es más que todo esta patología. Ese sería el mismo tema. Mañana acabaría el mayo del test respiratorio y nos quedaría solamente ya lo que es digestivo. Para el tercero va a entrar renal, respiratorio y digestivo. Yo sé que son 3 unidades que tienen muchas cosas, que tienen mucha fisiología, pero yo les he ido diciendo de a poco lo más importante de cada tema. Por ejemplo, aquí lo más importante, lo que más me interesa es la curva de disociación de la hemoglobina, que me desplaza la curva, cuáles son los factores que influyen sobre todo eso. Lo que les iba a proponer también, que algunos me pidieron, y sé que después del tercer parcial igual van a venir a pedirme algo de trabajo o algo de recuperación, era de que como no nos va a dar tiempo para avanzar lo que es fisiología de la atención y de la audición, igual lo van a repasar en oftalmología, en otros libros, me pueden hacer un grupo de exposición, y como nos va a sobrar días para que puedan exponer, se los voy a poder poner como nota de recuperación. Les voy a aceptar exposición de esos temas, que son como 6 o 7 temas, creo. Después se los confirmo, sobre 5 puntos de la nota final que vayan a tener ponderada. Entonces me van a poder aumentar 5 puntos. Yo creo que 5 puntos más que suficiente para poder recuperar de lo que son los 2 parciales, aparte de los 25 puntos de su práctica, que los 25 puntos de la práctica son más fáciles y más factibles. Entonces,
5 puntos de su práctica, que yo espero que por lo menos tengan entre 20 y 25 puntos en práctica, a esos 5 puntos puedan llegar a una nota promedio o una buena nota. Se los voy a dar a todos la opción, no solamente a los que les falta un poquito de nota, sino que yo entiendo que también los que tienen buena nota pueden aumentar un poco su promedio con eso. Entonces hay que ser un poquito justo con todo. Lo digo para que me vayan preparando un grupo entre 6 a 8 personas para el día jueves, y el día jueves así nos organizamos con lo que son las exposiciones, las fechas de exámenes, las fechas de exposición, porque los temas del objetivo son como 5 o 6 también. Entonces, yo estimo terminar el avance a mitad de noviembre. Entonces nos van a quedar como 2 semanas o 2 semanas y media para que nos puedan exponer, para que les dé tiempo de exponer todo. Son como 115 estudiantes. Sé que no todos van a querer exponer, pero por lo menos sé que 80 o 90 van a querer exponer o tener esos 5 puntos. Entonces vamos a tener tiempo de que por lo menos 2 grupos me puedan exponer por clase, para que así también tengan tiempo, que sean de 6 a 8 integrantes por grupo. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Esto va a ser después del tercer parcial? ¿Específicamente va a comenzar? Esto lo vamos a comenzar, sí, después del tercer parcial, entre el tercero y el final. Porque como así ya se van a liberar de todas sus demás clases, de todas formas, como les digo, el jueves nos vamos a organizar para que así no me digan que estaban en terceros parciales finales y no pudieron preparar su exposición. Nos vamos a organizar el jueves para que lo puedan hacer con tiempo. Así me lo pongan en noviembre, van a tener tiempo de poder organizarse. ¿Ya? Les voy a dar por lo menos un mes para que se organicen. Respecto al examen práctico, ¿cómo va a ser para ir preparándonos? Ahí les tengo que pasar como temas, es verdad. Mañana les paso los ustedes. Son como 10 prácticas más que van a entrar, entonces voy a hacer los bolos, de acuerdo a la cantidad por grupo, son como entre 25 a 30 estudiantes por grupo. Entonces voy a hacer como 3 veces la misma práctica, por lo que les toque va a ser a sorteo, tienen que hacer las prácticas. Entonces, porque examen práctico, me van a hacer las prácticas, entonces los temas que van a entrar son temas prácticos, como digo, voy adelantando, flebotomía, presión arterial, índice de masa corporal, hematocrit, lo de la tira de orina, la espirometría, o sea, las prácticas que me pueden hacer, que son netamente prácticas y que no les ocupa mucho tiempo. Por ejemplo, el RCP no vamos a hacer porque los tiempos están aquí. Y las que son de teoría tampoco las vamos a hacer porque son teoría. Me van a hacer la práctica y yo les voy a hacer una pregunta con respecto a su práctica. La mayoría van a ser valores normales. Por ejemplo, si les toca la práctica de hematocrito, me van a hacer el hematocrito y yo les voy a preguntar cuánto es el valor normal del hematocrito en el hombre, en la mujer, más o menos eso. Una pregunta. Si veo que no saben, ya por ayudarles les puedo hacer una segunda pregunta, pero más que todo por ayudarles, porque si no, si me dominan la práctica, me dominan la práctica que les toca con una sola pregunta, y yo voy a saber si me saben bien o no. ¿Alguna duda más con respecto a eso? Vamos a hacer el jueves 6 y viernes 7, 6 y 7. Sí, el jueves 6 de noviembre, el grupo que tiene práctica el día martes lo vamos a hacer a las 10. Ese día no vamos a pasar teoría, vamos a ocupar el horario de teoría para que no les choque con otra materia y puedan hacer las prácticas. Entonces, a las 10 voy a empezar con el grupo de
ser los días martes. A continuación, a las 11:30 o cuando vayamos terminando, van a dar el grupo de práctica del día jueves y el viernes lo del grupo de práctica del día viernes, y si les falta alguno de dar su examen por lo que fuese, también lo pueden hacer el día viernes, pero con justificación. Tampoco es de que me faltó el jueves y vengo el viernes, no. El viernes, si no pudieron venir el jueves, por el motivo que sea, como justificante lo pueden dar el día viernes. El tercer parcial y el final tengo que coordinar, voy a ver si están ahorita para coordinar, que el doctor William igual me tiene que confirmar la fecha, pero probablemente si me dan autorización va a ser el lunes 24. Un lunes como hoy, lunes 24 a esta hora, a las 11:30. Lunes, noviembre, lunes 24 de noviembre. Y su final, si me lo autorizan, ¿quieren darlo a la semana o a las 2 semanas? 2 semanas. Yo prefería dar a la semana, lo tenía más cercano. Hay que A la pasar semana la ya me parcial. tocaba. A ver. A las 2 semanas sería para darlo probablemente el 9 de diciembre, el martes, al mediodía también, pero les voy a confirmar, eso lo tengo que coordinar, pero sería esa semana, entonces la semana del 8 al 12 de diciembre, el final. ¿Alguna duda más?